Una vez que estos estatutos han sido firmados electrónicamente por los accionistas correspondientes, la Secretaría de Economía tendrá que verificar que se cumpla con los requisitos que establece la misma Secretaría, como son que tenga el objeto social, la duración de la sociedad, la firma electrónica, que tenga un correo electrónico, que esté el capital mínimo que se va a establecer, el valor de las acciones, etcétera, etcétera. Una vez que se han cumplido todos estos requisitos verificados por la Secretaría de Economía, se procederá a darle un folio a esta sociedad y entonces ya se emiten los estatutos de manera digital. La Secretaría de Economía lo manda de manera directa al Registro Público de Comercio para que surta efectos contra terceros. Tratándose de una sociedad anónima que se constituye ante fedatario público, el fedatario puede ingresar directamente al sistema electrónico de la Secretaría de Economía para llevar a cabo el registro de la sociedad previo el pago de derechos. En este caso, de una sociedad por acciones simplificada, la Secretaría de Economía lo manda directamente y no hay pago de derechos. ¿Esto qué significa? ¿Por qué en una sí se paga derechos y en la otra no? En este caso, el daño es para el erario, sobre todo para los estados que muchos de sus ingresos los obtienen a través del registro público de comercio. Entonces, estos estados ya no van a cobrar pago de derechos por la inscripción de este tipo de sociedades. Y finalmente, quien terminará pagándolo somos nosotros, los contribuyentes. Es una de las principales críticas que se le hace a esta forma de constituir la sociedad a través de medios electrónicos. Por otra parte, la sociedad en sus asambleas, la asamblea, como todos sabemos, es el órgano supremo de la sociedad. En este caso, si es un solo accionista, este accionista será el órgano supremo de la sociedad. Lo mismo sucede tratándose de la administración. Si es un solo accionista, este accionista será el administrador único de la sociedad. Como vemos, rompe también aquí con los principios de nuestras asambleas normales de una sociedad anónima, en la cual siempre está por encima de todo el principio de pluralidad. ¿Sí? Es decir, que todos los accionistas son los que toman los acuerdos y además mediante el principio de mayoría, según lo tengan pactado en sus estatutos sociales. Tratándose de la sociedad por acciones simplificada, todos los acuerdos se van a tomar por mayoría de votos, inclusive aquellos que tengan como consecuencia la modificación de los estatutos sociales. Como ven ustedes, pues, ¿cuáles son las principales obligaciones del fedatario público ante el cual se constituye una sociedad? Tienen la obligación primordial de identificar a las partes y de cerciorarse de su capacidad. En este caso, ¿quién va a llevar a cabo esta función? Pues no hay tanta ya seguridad jurídica al respecto. Por otra parte, también es importante mencionar que en el 2013 se expide la Ley Federal de Prevención para evitar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce como la Ley de Lavado de Dinero. Esta ley es importante y ¿por qué la menciono? Porque en su artículo 17 establece cuáles son las actividades vulnerables. Entre otras, las actividades vulnerables se consideran aquellas realizadas en relación con la fe pública y que llevan a cabo notarios y corredores. En la fracción 12, en sus apartados A y B, establece, entre otras, como actividad vulnerable, la constitución de una sociedad mercantil. ¿Qué pasa en este caso?
en este caso los sedatarios públicos, al momento de constituir una sociedad mercantil, tendrán que dar aviso a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la tratándose de notarios cuando el capital social es hasta determinado monto. En el caso de los corredores públicos, en cualquier constitución de sociedad mercantil deberán dar este aviso y formar un expediente específico del usuario en el que conste su identificación, su CURP, su registro federal de contribuyentes, es decir, todo aquello que identifique de una manera plena al usuario del servicio. Esto no sucede en el caso de las sociedades por acciones simplificada, lo que pudiera dar lugar a la constitución de sociedades fantasmas. En fin, son críticas que se le hacen a este tipo de sociedades y que en un momento dado pudieran afectar a la seguridad jurídica. Por otra parte, cabe mencionar que se han hecho esfuerzos muy importantes para la modificación de este tipo de nuestras leyes mercantiles, sobre todo a partir de los años 90, en las que para poder formar parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y con Canadá, México tenía que reformar sus leyes mercantiles, por lo que se da a la tarea de modificarlas, y tenemos como ejemplo la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley del Mercado de Valores, todo el sistema financiero que fue modificado a raíz de estas nuevas disposiciones. También, por ejemplo, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de la Propiedad Industrial, infinidad de leyes mercantiles que fueron modificadas para adecuarlas a las nuevas necesidades económicas y de comercio. Sin embargo, pues todavía nos falta mucho por hacer en este campo, en estas áreas, para poderlas adecuar a las nuevas disposiciones del comercio. Como tenemos, por ejemplo, también el comercio electrónico, tenemos que modificarlo para ajustarlas a las nuevas disposiciones. Realmente nos falta mucho por hacer en este tema. Sin embargo, también podríamos mencionar una reforma importante a la Ley de Sociedades Mercantiles, y que se refiere básicamente a las publicaciones de todas aquellas publicaciones que ordenan determinadas leyes mercantiles. En el año de 2014 también se modifica el Código de Comercio y se incluye el artículo 150 bis, que establece la forma como deberán hacerse ya las publicaciones en materia mercantil. Es decir, a qué están obligadas también las sociedades mercantiles, las disposiciones que les ordenan realizar determinadas publicaciones, como es en el caso de las asambleas de accionistas, en el caso del aumento o disminución de su capital social, en el caso de fusión, en el caso de escisión, la publicación de sus estados financieros. Estos ya no se harán en el periódico de mayor circulación del domicilio de la sociedad. Este ya se hará directamente en el sistema de publicaciones de la sociedad, de las sociedades mercantiles, que depende básicamente de la Secretaría de Economía. Es una plataforma también que opera la Secretaría de Economía. Cualquier persona puede ingresar y ver las publicaciones que se han hecho en esta plataforma. Es importante mencionar, porque anteriormente se hacían en el periódico que ni era de mayor circulación, y muchísimos accionistas no estaban debidamente informados cuando se iba a celebrar esta asamblea. Entonces, actualmente ya las convocatorias ya se tienen que publicar en este sistema. Cualquier persona tiene acceso para ver en qué momento, qué día, qué fecha se llevará a cabo las convocatorias, que cumplan con todos los requisitos, determinadas resoluciones de sus asambleas, en el caso de
disminución de su capital social para que los acreedores puedan oponerse a estas publicaciones, puedan oponer más que a la publicación, al acuerdo tomado por la Asamblea de Accionistas. Entonces, como vemos, bueno, pues ha habido progresos importantes en materia mercantil, ha habido muy importantes en materia mercantil, sobre todo pues los aspectos que hemos estado comentando. Finalmente, en mi opinión, es muy importante en cuanto a la regulación de la sociedad por acciones simplificada que se emita un nuevo ordenamiento que la regule de manera específica y que se salga de la ley de sociedades mercantiles, como en otros países, por ejemplo, Francia, Italia, Argentina, que tienen su propia regulación de las sociedades unimembres, como también se les conoce. ¿Por qué? Porque en este tipo de países están constituidas para una situación muy específica y yo creo que es importante contemplarlo también en México y poderle dar mayor seguridad a todas aquellas personas que contratan con sociedades de este tipo. Nuestra sociedad general de sociedades mercantiles es muy anticuada en muchas de sus disposiciones, por lo que es importante realmente someterla a una revisión profunda y emitir un nuevo ordenamiento, una nueva ley general de sociedades mercantiles que se adapte a los nuevos negocios, a las nuevas operaciones que se hacen a través de Internet, a los contratos corporativos internacionales, en fin, tratarla de adecuar al nuevo comercio internacional. Nos falta mucho por hacer, pero esperemos que podamos llegar a soluciones mucho más prácticas en esta materia. Muchas gracias por su atención.